En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, algo que siempre venimos recordando durante todos estos domingos que hemos hablado del ser discípulos, es que discípulo no es solamente el que sigue a alguien, sino el que aprende de él, conoce de él, cree en él, pero lo más importante que es, que hace lo que su maestro dice. Por eso cuando leemos la palabra, y especialmente los que llevamos muchos años en el Evangelio, pues sabemos mucho de la palabra, nos sabemos los textos, los proclamamos, somos bastante prolijos y buenos al explicar la palabra, pero cuando entramos al mundo real, cuando pasamos esa puerta de allí atrás y nos enfrentamos nuevamente a las diversas situaciones, problemas, desafíos que tenemos, parece que esa palabra se diluye en medio de lo que vivimos a diario. Y hay un concepto que voy a explicar hoy a través de esto que pasó en el templo, cuando Jesucristo ve que los cambistas y ven que están vendiendo palomas y pasa algo en ese templo y voltea las mesas. Yo creo que hemos escuchado bastantes predicaciones de esas, pero el enfoque que hoy le vamos a dar tiene mucho sentido en lo que hoy tenemos que ser y hacer como discípulos. Ahora no quiere decir que ustedes vengan y y volteen las sillas acá, no, es otra cosa lo que vamos a ver el día de hoy. Y el primer concepto que quisiera explicar hoy, que es un concepto universal dentro de la iglesia de Cristo y muy conocido, es la salvación. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando somos salvos? Y voy a empezar con esto. Cuando somos salvos, simplemente quiere decir que es Dios cuando viene a vivir a nuestra vida. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted se arrepiente, y los que me ven, y viene el Señor a su corazón, es su vida, y no hablo solo de su vida, sino su cuerpo, digan mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. La palabra del Señor en los Hechos dice, y lo menciona y lo ratifica, que Dios no habita en este templo, o en esto que nosotros denominamos templo, o mal llamado templo, en este auditorio, sino que habita en nosotros. En el Antiguo Testamento, y esta mañana que yo estaba orando, hablé del tabernáculo en medio, el Señor me traía eso, del tabernáculo de la reunión, que Dios erigió en medio del desierto para que su pueblo habitara alrededor de él y su presencia habitara permanentemente en el tabernáculo, ¿sí o no? Entonces, habitaba Dios en el tabernáculo, así lo diseñó él. Y cuando venimos y crecemos en el pueblo cristiano, pensamos que los auditorios son la casa de Dios o el templo de Dios. A veces cantamos y, por ejemplo, hoy cantábamos que se llene tu casa de tu gloria, ¿no? Que se llene tu casa con tu gloria. Y a veces pensamos en esa casa en este lugar, ¿o no? ¿Sí o no? Pensamos en este lugar. De hecho, Dios viene y con su gloria también llena este lugar. Pero bíblicamente, neotestamentariamente, la casa de Dios somos nosotros. Eso ya lo sabíamos, ¿no? ¿He dicho algo nuevo? Nada. Todo lo que ustedes saben, pero somos tentados en nuestra mente permanentemente a pensar de esa forma, ¿no? A pensar de esa forma. El tabernáculo, los templos que se erigieron, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, eran solo un patrón de lo que habríamos de ser nosotros, o de lo que habría de ser la casa y el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Digan conmigo, yo soy el templo de Dios. Hay otro concepto, y es que
tendemos a pensar, cada vez que hablamos de salvación pensamos en el cielo, y eso es maravilloso, ¿sí o no? De hecho es real, es bíblico, es una verdad bíblica, y es cierto que cuando somos salvos vamos al cielo. Pero la salvación no es ir al cielo. Eso es solo una de las consecuencias por las cuales lo que recibo al haber sido salvo. La salvación no es la salida del hombre al cielo, sino es la salida del cielo de Dios para habitar en el hombre. Tremendo, ¿sí o no? Eso es lo que pasa. Imagínense esa grandeza. Pónganse ustedes a pensar esto. El Dios que creó el universo entero, con el poder de su palabra, las estrellas, las galaxias, las constelaciones que insondables, billones y billones de estrellas, el que hace que todo se sostenga con el poder de su palabra. Ese Dios hubiera podido simplemente salvarnos diciéndonos que sean salvos, ¿o no? ¿No? ¿No hubiera sido así de fácil para él? Así de fácil. Pero él determinó no hacerlo de esa forma, y hay muchas razones que hoy no voy a explicar, sino que determinó hacerse hombre, humillarse, morir, sentir dolor, rechazo, sufrimiento, llevar todas nuestras maldiciones sobre su vida, todo nuestro pecado sobre su vida, con un solo objetivo: habitar en tu vida, habitar en ti. Así es de lo que hoy tienes. Y ahora que yo oraba y ministraba esto de Él nos da el valor, imagínense el pequeño valor que tú tienes viviendo dentro de ti. Es el eterno, el poderoso, el fuerte, el victorioso, el Dios creador. Él habita en ti. Cualquier persona que viene de afuera, que no conoce de Dios y me escucha esto, dice: ese man está loco. Porque cuando le explicamos de esta forma, si usted va afuera y habla con una persona y le pregunta si es salva o demás y qué es la salvación, va a encontrar muchos conceptos. Usted mismo se va a sorprender si le pregunta a la misma gente de la iglesia que usted conoce qué entiende por la salvación o qué entiende por este tipo de cosas. Encuentra uno muchos conceptos que se sorprende. Por eso me gusta repasarlos como si estuviéramos en escuela de niños o en escuela bíblica, para que nuestro cerebro y a través del Espíritu de Dios empiece a comprender y entender quiénes somos en Él, y empiece Dios a operar en tu mente y en tu corazón, transformando algo muy importante, que es nuestra manera de pensar. Y solo podemos transformar esa manera de pensar cuando entiendo y sé quién soy en Dios y qué dice Él quién soy yo. Amén. Qué buena. Esto es una pequeña introducción. Aquí vienen mis puntos. ¿Por qué es tan importante entender la entrada de Dios al templo en nosotros como discípulos? Porque es una de las cosas que quizás hemos olvidado, partiendo del hecho de que ¿quién es el templo? Nosotros. Así es de lo que hoy voy a hablar. Tiene mucho que ver, no con la historia de qué pasó y que Jesús se enojó, y algunos pueden predicar, porque de esto se puede predicar mucho, de que Jesús sintió también mal genio, Jesús se molestó, Jesús volteó las mesas, Jesús hizo un rollo allá en ese templo, etcétera, y podemos enseñar de eso también, pero lo que hoy voy a enseñar tiene que ver contigo y conmigo. Y partamos de ese principio, que somos el templo de Dios. Primero, Dios no va a vivir en una casa sucia. Él se muda a nuestra casa, Él se muda a su casa, y si la encuentra sucia, maloliente, desordenada, con telarañas, con barro, con los platos sin lavar y las ollas con hongos, todo lo que usted se puede imaginar de una casa desordenada, Él no va a entrar y va a decir: ay no, como está sucia, me salgo. Ay no, como está llena de suciedad y huele mal, me salgo.
Concepto errado. Cuando Dios y Jesús determina entrar a su casa, lo que va a hacer es limpiarla. ¿Qué trabajo el que entra a hacer? Dios entra a limpiar su casa. Por eso aquí este texto en Mateo 21 nos narra la entrada de Jesús a lo que en ese momento en el Antiguo Testamento habría de ser el patrón del templo de Dios, que era el templo. Por eso Él entra al templo y dice que vio a estos cambistas y los que vendían y compraban en el templo y demás. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Por qué le dio tanto enojo a Dios? Número uno, y este es mi primer punto, porque profanaron su templo, profanaron su casa. Entonces estaban los cambistas. ¿Y qué hacían los cambistas de esa época? Resulta que los judíos llegaban con la moneda romana, y en la moneda romana se llevaba una ofrenda al templo, no era apta para ofrecerse como ofrenda dentro del templo, sino que debía cambiarse por monedas del templo. Y hacían lo que hacen las casas de cambio, exactamente. Cogían y cobraban por esa moneda del templo que costaba 1.10 o 1.25 y la cambiaban por la moneda romana. ¿Y qué hacían después? Iban y tomaban de las ofrendas del templo y volvían a vender esas monedas llevando ganancia, cuando eso era prohibido hacerlo y desagradaba. ¿De ustedes sabían eso? Bueno, les dije una cosa nueva hoy, qué bueno, qué bueno. Entonces eso era lo que pasaba, profanaron el templo de Dios. ¿Y por qué existía el templo de Dios? ¿O por qué existimos nosotros? ¿O por qué existe el templo de Dios? En 1 Corintios 6:19 lo responde. Si alguno tiene sus Biblias o su celular, léalo conmigo. 1 Corintios 6:19, un texto muy conocido. Y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ustedes no se pertenecen, porque han sido comprados por precio. Y escuchen bien: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Solo dice espíritu? ¿Qué dice? Cuerpo y espíritu, los cuales ¿de quién son? De Dios. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y su espíritu. ¿Para qué existe el templo de Dios? Para glorificar a Dios. Glorifiquen pues a Dios, y lo dice, en su cuerpo y en su espíritu. Y ustedes dicen: bueno, ¿y yo qué? ¿Cómo profano yo el templo de Dios? Vamos montando los principios, ¿no? Yo soy de Dios, Dios viene a morar en mi vida, yo soy el templo de Dios, y según la palabra, el propósito del templo de Dios es glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. Algo que me he venido cuestionando en mi propia vida, que conste que no he dicho que en ustedes, en mi propia vida, tiene que ver con la separación que nosotros como cristianos, cuando venimos a los pies de Dios, hacemos el cuerpo del Espíritu al glorificar a Dios. Entonces todos nos preocupamos, o no, o dígame si no, por llenar y glorificar a Dios en el Espíritu. Oramos, nos consagramos al Señor, leemos la palabra, aprendemos, nos deleitamos en ella. Que conste que no estoy diciendo que es hipócritamente y que no es cierto, lo es. No dejamos de clamar al Señor, de adorar a Dios, nos deleitamos adorando. Espero que así sea en todos. Pero pasa algo, que se nos olvidó el cuerpo. Se nos olvidó glorificar a Dios con el cuerpo. Y muchas veces en las iglesias omitimos o no enseñamos a honrar a Dios con nuestro cuerpo. Nos parece que no es espiritual. Separamos nuestro cuerpo de lo espiritual, ¿o no?
No nos interesa. Y de hecho, cuando no entendemos el principio que soy templo, que yo ya no me pertenezco y que debo glorificar a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu, ¿por qué maltratamos nuestro cuerpo? Y me pregunto yo, y me preguntaba para mí mismo, si el propósito de glorificar a Dios, mi templo, mi cuerpo, es glorificar a Dios, ¿por qué veo lo que veo? ¿No? De hecho, he dejado de ver muchas cosas. Yo fui en algún momento un ardiente televidente de Netflix. Y además no está solo Netflix, está Amazon Prime, está Disney Plus. ¿Qué más? A ver. HBO Star, no sé qué. Estamos llenos de eso. Y la verdad, cada vez que pienso en que yo soy templo de Dios y glorifico a Dios, tengo que ver mucho menos eso. No digo que todo lo que ahí está malo, pues ahí el 99%. Más o menos, para ser honestos. Pero la pregunta es, lo que tú estás viendo en Netflix, en Starview, en Prime Video o lo que sea, cada vez que tú ves algo de eso, la pregunta es, ¿esto que yo estoy viendo glorifica a Dios? Eso parece como bastante evangélico, ¿no? Ay, no, ahora todo lo volvió espiritual, ahora uno no puede ver nada, porque así nos justificamos. Pero cuando entiendo el principio, la pregunta es esa: lo que veo, lo que escucho, ¿no? Lo que hago con mis manos, lo que hago con mis pies, ¿glorifica a Dios? ¿Realmente eso que estoy escuchando glorifica a Dios? Y algún día hablaba con mis hijas, se ha visto que sale apto para mayores de 16 años. Es como si el mundo nos diera a nosotros la potestad y la autorización de ver sexo cuando cumplo 16 años. O pornografía, ¿o no? Ahora usted prende una serie, capítulo 1, temporada 1, ¡tin! Sexo venteado, droga venteada, ¿o no? Inmediatamente uno lo que tiene que hacer es turn off, apague y vámonos. Porque la pregunta que yo me debo hacer en lo natural aún es: ¿esto que estoy viendo glorifica a Dios? Y no, la edad no te autoriza delante de Dios, puede que delante del mundo, delante de Dios, para profanar su templo con eso. No nos autoriza. Lo mismo, si cumplo 21 años en Estados Unidos o 18 aquí, puedo meterme unas cervezas y ir a comprar trago, ¿sí o no? El mundo te autoriza según la edad, pero nosotros y nuestra ciudadanía y nuestro entendimiento de quiénes somos nos dicen no, porque fui creado para glorificar a Dios. Ahora, una más difícil, quietos acá, una más difícil. ¿Y qué hablamos los cristianos cuando comemos? Porque claro, algunos nos saltamos, ya no tomo, yo no veo pornografía, ¿sí o no? Yo ya no veo Netflix ni nada, pero voy al Palacio del Colesterol y eso sí me pegó una comilona única. Y como sale en la propaganda, dele más salsita y deme una agüita, una Coca-Cola cero, para no sentirme tan mal. Pero llenamos nuestro cuerpo y enfermamos nuestro cuerpo. De hecho, yo hablaba con mi esposa hace unos días y le decía: yo tengo que reconocer, mi amor, que yo abusé de mi cuerpo cuando fui adolescente y joven. Yo era de los que iba de caseta en caseta comiendo empanadas. Es en serio. Y era cristiano. Pero nunca hice la conexión de que yo soy el templo de Dios y que con todo, aún lo que como, glorifico o no a Dios. Y después venimos con los problemas de colesterol, de azúcar, que terminan en problemas en el corazón o terminan en otras cosas.
y nos preguntamos, ay, qué pruebas tan grandes las que me está haciendo el Señor. Estoy pasando por tiempo de prueba. El Señor permitió esto. ¿Cuál el Señor permitió esto? Usted se lo comió. Usted se lo comió. Porque ¿sabe qué? Eso sí, los cristianos no bailamos, no tomamos, pero comemos como locos. Por eso digo que no es tan fácil. Por eso el reto hoy, si soy templo de Dios, si soy discípulo y hago lo que Dios me dice, tengo que hacer lo que Él me dice. Y Él me dice, glorifique a Dios en su cuerpo. Cuide su cuerpo, cuide lo que ve, lo que escucha. Y lo que escucha en los jóvenes es más difícil, ¿sí o no? Porque es que los ritmos son bastante buenos. Pero cuando usted escucha esa letra, es terrible, ¿no? Y son pegajosas además de todo. Usted las tararea. Puede ser. Pero pasa esto. ¿Está usted, pregúntese usted hoy delante de Dios, glorificando, siendo el templo de Dios, a Dios con su cuerpo? Y aquí le lanzo. Usted debería ya empezar a anotar en su celular o donde está anotando. Empieza a hacer un compromiso ya con el Señor, con el templo de Dios. Ya. Porque no vale que yo les diga o que les esté enviando una palabra si usted hoy no dice delante, Señor, lo que estoy escuchando, me comprometo a esto. Me comprometo a dejar de ver tanto Netflix, estas series. Me comprometo a dejar de escuchar tanto reggaetón. Me comprometo a dejar de comer tanto, excesivamente, tantas veces al día. Me comprometo a dejar de comer paquetes. Me comprometo a escuchar lo que te edifica mi cuerpo y mi espíritu. Me comprometo a... Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Recuerde que somos discípulos y el discípulo hace lo que su Señor dice. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer hoy? Empieza a notar, glorificando a Dios con tu cuerpo. Por eso Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, mire esto tan tremendo, que presentéis, no dice vuestros espíritus, ¿qué dice? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ustedes creen que la adoración es solo cantar estas hermosas canciones y elevar nuestros espíritus? Es parte, pero ustedes con todo lo que expresan con su cuerpo, con su vida, ¿cómo están? Yo no puedo saber de ti, Richard, más de lo que veo en tu cuerpo, a no ser que empiece a intimar y a entender mucho de ti. Pero lo primero que el discípulo de Dios le cuenta al mundo y expresa al mundo, lo expresa a través de su cuerpo. ¿Cómo habla? ¿Qué come? ¿Qué escucha? ¿Qué hace? Ese es nuestro culto racional, agradable, santo, porque fuimos llamados a ser santos. Y seguramente la conversación será, bueno, yo sé que no vivo bien, que no glorifico a Dios con mis oídos, con mis manos, con mi boca, con mis pies, pero iré al cielo, al final voy al cielo. Sí, al final va al cielo, porque soy salvo. Y me pueden decir, acuérdense el ladrón. Se arrepintió y fue al cielo. Y mi respuesta sería, pues sí, el ladrón era un ladrón moribundo, pero tú eres un ladrón vivo. Porque profanamos el templo de Dios y le quitamos el tributo que le corresponde a Dios, haciendo con nuestro cuerpo y con nuestros espíritus lo que nos viene en gana. Así profanamos el templo de Dios. Y el avivamiento que Dios quiere tener en mi vida y en su iglesia, que es un avivamiento corporativo, empieza allí, con este principio. Cuando empiezo a entender, a aplicar estos principios, a caminar en estos principios, la gloria de Dios se manifiesta primero en mi vida y luego corporativamente en su iglesia. Segundo punto, después de que se profana el templo y Dios y Jesucristo entra al templo, lo que hace es purificarlo, purgarlo, limpiarlo.
Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Vuelvo y repito, Jesús no vivirá en una casa sucia, pero sí la limpiará. Número 1 dentro de ese punto, Dios limpia el templo a través de la disciplina. De la disciplina. Y dice Hebreos 12, 5 al 7: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Uy, cómo no nos gusta recibir esa palabra. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, qué palabra tan dura, entonces ustedes son bastardos y no hijos. Déjeme decirle una cosa: si usted hoy, haciendo lo que se le viene en gana en su cuerpo y en su espíritu, no siente la disciplina del Señor, ¿cuál es la respuesta? Usted no es hijo. No es hijo. Necesariamente. Y dice todos, dice no, algunos, no, los que se portan bien no son disciplinados. ¿Qué va? ¿Quién no ha disciplinado a sus hijos? Si somos bebés y vamos creciendo y necesitamos corrección, dice todos son participantes de esa disciplina. Y si usted no está siendo disciplinado hoy, usted no es hijo, no ha sido salvo. No ha sido salvo. No ha entrado el Espíritu de Dios a nuestra vida. No ha entrado Jesús al templo a voltear las mesas. No ha entrado Jesús a limpiar a través de la disciplina. Y es lo segundo que hace. Cuando Jesús viene a nuestra vida como discípulos, es disruptivo, hace una disrupción. Y es que empieza a voltear las mesas. Y muchos nos preguntamos cuando venimos a Jesús, y quizás hoy es tu caso, si me ves también: ¿por qué me está yendo como me está yendo? ¿Has pensado en que Dios está trayendo disciplina a tu vida? ¿En que está volteando las mesas? ¿Saben una cosa? Mi oración hace unos días cambió también respecto a mis hijos, aprendiendo y estudiando esto. Y yo le digo: Señor, cuando los veo obrando a mis hijas que todavía son pequeñas, cuando las veo obrando incorrectamente, yo aprendí algo y le digo: Señor, voltea sus mesas. Entra a ese lugar, limpia, voltea, revuelca lo que tenga que ser revolcado. No le puedo decir: Señor, sigue bendiciéndolas y prosperándolas cuando las veo pecar. Le digo: Señor, voltea sus mesas. Voltea sus mesas, trae corrección a su vida también en amor, como lo has hecho conmigo. Y también oro cuando veo su iglesia fría, apática, que no sala. Voltea las mesas de tu iglesia, Señor. Corrige tu iglesia. Porque si somos sus discípulos, si somos su templo, nos va a revolcar tarde o temprano, trayendo disciplina. Pero esa disciplina de Dios trae bendición. Lo dice más adelante ahí en Hebreos 12:9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, porque eran papás terrenales. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí está el propósito de la disciplina de Dios. ¿Vamos aprendiendo? El propósito de la disciplina de Dios, además de ser disruptivo en nuestra vida, de limpiar su casa, es que hacernos partícipes de su santidad. Amén. No se siente bien ser disciplinado. Algunos dicen: ay, aleluya, estoy siendo disciplinado. No.
ser disciplinado se siente maluco. Pero en Dios después dice allí que parece ser justa, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Empieza a orar ya por tu casa. Empieza ya a orar por esta iglesia. Empieza a orar ya por la iglesia de Cristo. Empieza ya a orar por tu papá, por tu mamá, por tu hijo, por tu esposo o por tu esposa, para que Dios traiga esa disciplina que duele, que voltee sus mesas, que sean limpios, para que ellos también participen de la santidad de Dios y sean ejercitados y produzcan ellos un fruto apacible de justicia. Hay una promesa, tranquilos, dice que Dios no permitirá que nosotros seamos probados más allá de lo que podemos soportar, sino que juntamente con esa prueba, con esa disciplina, nos da la salida. Amén. Mi último punto, el tercero. Primero, la profanación del templo. ¿Cómo lo hacemos? Segundo, la purificación del templo, como lo hizo Jesús. Todo está en ese texto, ¿no? Tercero, volvamos al propósito del templo. Y lo primero que dice allí, que me gusta como lo dice, es: y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Lo primero dentro del propósito del templo es que cuando Dios limpia, purga el templo, tu casa, tu vida debe ser hecha una casa de oración. Es tan importante, tan relevante la oración. Era como el incienso en el tabernáculo, que día a día tenía que ser prendido, día a día. Por eso en el Nuevo Testamento se nos insta a que oremos sin parar, sin cesar, donde quiera que vas, en tu carro, en el Transmilenio, en el taxi, caminando, en todo tiempo estamos orando. A veces yo voy hablando y la gente me mira por el carro y no escucha, porque no nadie me responde por el otro lado, porque uno puede pensar que está hablando por el celular. Pero voy haciendo así, manoteando, porque yo soy muy apasionado. ¿Ustedes se dan cuenta? Soy muy apasionado y oro con mis hijas cuando voy al colegio, y oro en todo tiempo. Oremos sin cesar. Cuando somos restaurados, cuando entendemos que somos discípulos, el templo y nuestros cuerpos y nuestros espíritus glorifican a Dios. Mi vida debe ser una vida permanente de oración. Oremos sin cesar, oramos en todo tiempo. Dice Filipenses 4:6: por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Amén. En todo. Y algunos queremos separar el mundo secular de lo espiritual. En la Biblia no habla de mundo secular, eso nos lo inventamos nosotros. La Biblia no existe el mundo secular, no existe una referencia a esa palabra. Y a veces uno se encuentra en reuniones o en discusiones donde la gente le dice a uno: pasa tal cosa en las finanzas, no sé qué, y oremos. Y alguien puede decir: ay no, papito, esto no es un asunto de oración, esto es un asunto de finanzas, de decisiones, de cifras. Uy, qué error. En todo debemos orar. ¿Estás enfermo? Ora. ¿Tienes problemas financieros? Ora. ¿Quieres tomar una decisión en tu vida económica con tu esposo, ora. Pero ¿qué hacemos? Salimos a decidir. O llamamos a un amigo, llamada a un amigo, o 50-50. ¿No? Ora, hacemos
de Él el centro de nuestra vida, la prioridad de nuestra vida. Por muy pequeña que sea tu decisión, te vas para vacaciones, ora. Ora. Eso es hacer también del centro de mi vida, lo que cantábamos hoy, el centro de mi vida es Jesús. Ora. Número 2, hace que esa casa, ese templo, el propósito se restaura porque es un lugar de poder. Dice que vinieron a Él en el templo los ciegos, los cojos, y los sanó. Tú, a través del poder del Espíritu, eres un canal de sanidad para el pueblo de Dios. A través de tus manos, de la oración, de tu vida, y a los que Dios les dio el don de sanidad, ejérzanlo sin temor. No, es que no queremos dar ni ser pentecostales, ni no sé qué, y irnos para el otro lado. No se van para el otro lado, quédense del lado de Dios. Pero oren, usen el don que Dios les ha dado. Yo quisiera tener ese don de sanidad, pero Dios me dio otros dones. Bendito el Señor por aquellos que también Dios les ha dado dones de sanidad. Ejérzanlos. Y yo me he equivocado con mis hijas. Se enfermó, vámonos para el médico. Claro, váyase para el médico, pero primero ore, imponga sus manos sobre ellas y ore. Ejerza el poder que le ha dado de lo alto el Señor cuando el Espíritu de Dios entró en su vida, y ore. Pero ustedes ya saben que el milagro más grande, lo expliqué al principio, ¿cuál es? Dios viniendo a nuestra vida. El discípulo hace discípulos. El discípulo se multiplica. Escúchenlo bien. Y hace efectivo el milagro más grande que celebran los cielos. Cuando un cojo es sanado, amén. Pero la Biblia no dice que los cielos celebran cuando un cojo es sanado, o cuando un ciego recibe la vista. Hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente y vuelve en su camino. ¿Cuál es el milagro más grande? Amén. Si ese aplauso es para Él, amén, déselo a Él. El discípulo se multiplica. Llévense eso también. Y mi último punto para acabar. Cuando se restaura el propósito del tiempo, entonces mi vida es una casa de oración. Mi vida es un lugar, y mi casa es un lugar de poder. Y tercero, mi vida es un lugar de adoración. Amén. ¿Lo digo yo? Lo dice. Y dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y quienes aclamaban, y los muchachos, ustedes jóvenes también, ustedes iglesia, aclamando en el templo, decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, estallaron en adoración. Necesariamente cuando mi vida es una vida de oración, es un lugar de poder, ipso facto, es un lugar de adoración. Porque cuando mi casa es casa de oración, mi vida es oración, hay un avivamiento en mi vida. Allí comienza el avivamiento. Si hoy tú no estás avivado, si estás cansado y debilitado, es porque dejaste de orar. Dejaste de ejercer el poder que Dios te dio en tu vida. Yo no digo que no tengamos momentos de debilidad. Yo he tenido un año difícil, muy difícil, en muchas áreas. Y solo la oración, el poder y la adoración han podido levantarme. Solo eso. Y aunque yo adore, y sea ese hombre que ustedes ven aquí adorando, predicando, también todo el tiempo estoy sujeto como el pastor y los pastores y los líderes en el Señor y ustedes mismos a prueba y a debilidad. Pero cuando levanto mis manos y adoro, Él simplemente viene como un padre, como lo que cantábamos hoy, como un buen padre. Y le digo: Señor, hay cosas que no puedo entender.
Pero entiendo una cosa, tú eres mi Padre. Me deleito en ti, me gozo en ti. Y permito que en ese momento su espíritu me levante, me anime, me restaure a través de la adoración. Y así que a través de mi vida, aún en pruebas, mis hijas primeramente, que me ven día a día, puedan adorar a Dios como esos muchachos. Mi esposa que está aquí pueda adorar a Dios, aún viéndome en medio de mi debilidad, adorándolo a Él. Él es mi fuerza. Por eso diga: el pobre soy, rico. Y el enfermo diga: sano soy por lo que Él ha hecho en mí. ¿Cuántos creen en lo que Dios ha hablado hoy? Amén. Amén. Póngase de pie. Espero que lo que en estos 40 minutos el Señor ha hablado, usted hoy salga ministrado por su amor, por su presencia, y empiece a determinar cómo voy a glorificar a Dios hoy. Y cada vez que usted vaya a tomar una decisión, diga: Señor, yo no quiero profanar tu templo, quiero glorificarte a través de mi cuerpo, con lo que hablo, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que como, con lo que hacen mis manos o mis pies. Y haz de Él el centro de tu vida. Y si Él hoy está volteando tus mesas, si Él hoy está trayendo disciplina, es mayor el gozo que habrá en tu vida hoy. Es lo que viene, será un fruto apacible de justicia para ti. No habrá muerte, habrá vida. Y cuando esto pase, tu casa arderá permanentemente como el altar del incienso día a día. Y orarás, clamarás a Él. Tu vida será una vida y tu casa una casa llena de poder y de adoración, porque has hecho como discípulo del centro de tu vida a Jesús. Su nombre, Señor.